Hola, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de mecanismos esenciales de la inflamación de la asignatura Infección, Inflamación e Inmunidad del Máster en Biomedicina. Como podemos ver en esta diapositiva, en la asignatura Infección, Inflamación e Inmunidad vamos a ver estos contenidos. Vamos a empezar con este bloque que es el que yo imparto, que son mecanismos esenciales. Después vais a ver procesos autoinmunes y autoinflamatorios en el sistema endocrino, luego procesos infecciosos y autoinmunes de relevancia clínica, luego microbiología clínica molecular y luego un bloque de aterosclerosis y biopatología vascular. Algunos de estos profesores tienen una actividad asistencial, por ejemplo, el profesor Zamorano en Málaga o el profesor Girón y el profesor Aguilar en el Puerta del Mar. Así que contaremos, ya os iremos informando cómo van a ir dando sus clases, porque como sabéis, por la situación están bastante saturados de trabajo, ¿no? Pero bueno, yo estoy en contacto con ellos y os iremos informando cómo vamos a ir ajustando sus contenidos de las clases. Bueno, entonces vamos a entrar en lo que respecta al contenido de mecanismos esenciales. En este caso, ¿cuál es el objetivo de este bloque? Pues hablar de poner a punto la introducción de cuáles son esos mecanismos esenciales de la inflamación que tienen que ver con muchas otras patologías, están relacionados, como veréis en la continuación de la asignatura, con la mayoría de los procesos patológicos que ocurren en la mayoría de las enfermedades, están relacionados en mayor o menor parte con la inflamación. Entonces, lo que intenta esta primera parte de la asignatura es sentar las bases de los mecanismos de inflamación para que después se puedan entender el resto de los contenidos en la parte más específica para las diferentes enfermedades. Y bueno, tenemos que también conocer pues cuáles son tanto los mecanismos como las líneas de pensamiento sobre la inflamación y cuáles son los orígenes de esos procesos moleculares que están relacionados con la inflamación. Entonces, ¿qué vamos a ver en la asignatura? Pues hoy, aquí un error, es miércoles 1 de abril, vamos a ver en esta clase lo que es la introducción a la inflamación, luego vamos a hablar de los receptores de peligro y luego vamos a ver los mecanismos del NF-kappa beta y del inflamosoma. Y ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos. Y en la siguiente clase mañana, que es jueves, aquí está un error, pues vamos a hablar entonces de las citoquinas, de las moléculas de adhesión. Después vamos a ver el papel del endotelio vascular en la inflamación y efectos colaterales de la inflamación y hablaremos del choque séptico. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte en la que vamos a hablar primero de una introducción muy general de lo que es la inflamación y vamos a entrar entonces en el inicio de los mecanismos con los receptores de peligro. Entonces, en la inflamación. Inflamación es un concepto muy amplio. Puede ser desde una picadura de un insecto, aquí esta chica que le ha picado en un insecto, hasta una inflamación crónica, por ejemplo, la que genera una artritis, ¿no? Donde se ve que hay un proceso durante mucho tiempo que va ocasionando un daño cada vez más progresivo. Sin embargo, hay cosas que son comunes a la inflamación, que su nombre proviene del griego de inflamare, que es prender fuego. Y hay unas características propias que se han definido desde el inicio del desarrollo de la medicina, que son generales para cualquier proceso inflamatorio. Una de ellas es rubor, hay un enrojecimiento de la zona. Una es tumor, hay una hinchazón. Hay calor, hay sensación de calor, hay sensación de dolor y si es muy general hay una impotencia funcional del órgano en el que ocurre. Fijaos que tanto enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor ocurren en cualquier tipo de inflamación, ya sea una inflamación aguda muy localizada o una inflamación sistémica a nivel general o crónica durante mucho tiempo. Entonces, bueno, esos son recordar, ¿no? Inflamación, enrojecimiento, hinchazón
calor, dolor, y si es muy importante para el órgano, la impotencia funcional. En este caso, pues por ejemplo, la función de las manos pues se pierde porque hay porque la inflamación crónica continuada pues hace que se pierda la función del órgano. Entonces, pero la inflamación no es algo malo en sí, en realidad son unos procesos que desencadenan nuestro organismo como respuesta a una alarma y a un daño. Y en la mayoría de los casos son buenos porque nos sirven son esos mecanismos de alarma para poder iniciar todos los procesos para recuperarse de un daño. ¿Quiénes pueden ocasionar esos daños? Pues hay muchos tipos de elementos que pueden causar esa alarma y ese daño. Pueden ser microorganismos como bacterias o hongos o virus, heridas, tóxicos, algún compuestos tóxicos, cuerpos extraños, por ejemplo, un piercing, ¿no? Un cuerpo extraño que empieza a generar al principio una inflamación. Irritantes químicos o físicos, o inclusive ciertas formas de muerte celular, necrosis o en piroptosis o células que mueren, y esos compuestos que tienen esas células son reconocidos como que hay una alarma, ¿no? Y entonces todos estos diferentes elementos que pueden generar una inflamación es lo que se conoce como agentes inflamatorios. Podemos ver que son de muy diferentes tipos. Otra cosa que debemos decir es que normalmente la inflamación, cualquier proceso inflamatorio termina designándose con el sufijo itis. Por eso tenemos hepatitis, inflamación del hígado, dermatitis, inflamación de la piel y así. Cuando se identifican esos procesos donde hay inflamación con este sufijo itis. Por otro lado, la inflamación en realidad hemos visto que es como una señal de alarma en el que se activan esas células de un tejido, del tejido afectado, y se reclutan células móviles defensivas al sitio, al foco de inflamación, ¿no? Que normalmente son glóbulos blancos, por decirlo de una manera muy básica, ¿no? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, etc., ¿no? Células móviles del sistema inmune para que acudan a intentar resolver ese problema. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos lo que puede generar una inflamación a nivel muy local, que sería por ejemplo el pincharnos con una astilla, en esa astilla hay microorganismos como por ejemplo bacterias que van a empezar a generar, son agentes inflamatorios que van a empezar a generar un proceso de inflamación. Entonces, esos microorganismos, ¿vale? Son reconocidos por células que normalmente están en los tejidos, que suelen ser células defensoras de primera línea, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿vale? Y ellos van a generar una cantidad de señales que van a hacer que células móviles que están circulantes por la sangre, esto sería un vaso sanguíneo, puedan salir de esa circulación, del vaso sanguíneo, y puedan ir y alojarse en el sitio donde ha sido el foco para intentar resolverlo. Entonces vemos que aquí van a ver va a haber reconocimiento de ese agente inflamatorio, un envío de una señal y el reclutamiento de nuevas células del sistema inmune para que ataquen ese agente inflamatorio. Entonces, para entender mejor entonces todos los procesos que van ocurriendo en ese proceso inflamatorio, pues tenemos que repasar un poco cuáles son esas partes del sistema inmune que tienen que ver con la inflamación. Por un lado tenemos cuál es la respuesta inmune adaptativa, que, como recordaréis, los que han visto inmunología, pues tardan un poco más en el tiempo, ¿vale? Y hay unas defensas profesionales que son innatas, que normalmente son las que están en la primera línea de defensa, que el conocer todo esto ha sido esencial para entender estos procesos de inflamación. Entonces, y es muy importante pues entenderlas primero para poder conocer cómo ocurren todos estos procesos. Entonces, fijaos que la inflamación se reconoce hoy en día como uno de los
una de las principales causas en el empeoramiento de la mayoría de las enfermedades humanas. Bueno, y en general en animales y en general en mamíferos, ¿no? A pesar de que los antibióticos han sido muy importantes para disminuir la mortalidad y el empeoramiento de muchísimas enfermedades, la importancia de la inflamación cada día se reconoce más como uno de los principales aspectos que tienen que ver con el empeoramiento de la mayoría o de todas o casi todas las enfermedades. Entonces, ya veréis en futuras clases de la asignatura que la inflamación tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con, por supuesto, con las infecciones, pues tiene que ver también, por supuesto, con el empeoramiento en algunos tipos de cáncer. Tiene que ver, en la mayoría de los procesos patológicos hay un componente inflamatorio que tiene que ver y que cada día se reconoce como más y más importante. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco cuáles son esos elementos de respuesta inmune innata y adaptativa que están relacionados con la inflamación. Por un lado, tenemos las células del sistema inmune, ¿no? Las células que sirven de defensa, ¿no? Tenemos las de la respuesta adaptativa, que como muchos sabréis son esa respuesta lenta, como por ejemplo el reconocimiento y la activación de los linfocitos T, para formar diferentes poblaciones de linfocitos T especializadas, y la activación de linfocitos B, que al final van a formar los anticuerpos. Entonces, esto es respuesta inmune innata. Adaptativa. Los que son de respuesta innata, que son una respuesta rápida, que son células que están en el sitio cercano a donde están los focos de inflamación, son los que primero reconocen y mandan las señales para generar todo el proceso inflamatorio. Y en esas tenemos, por ejemplo, células dendríticas, macrófagos o monocitos, mastocitos, y quizás algunos otros que pueden estar también en la primera línea de defensa. Pero principalmente son estas tres: células dendríticas, macrófagos y mastocitos, que son los que suelen estar en los tejidos y que reconocen, residentes en los tejidos, y son los que reconocen la primera línea de alarma para iniciar el proceso inflamatorio. Por otro lado, bueno, sabemos que dentro de los mecanismos de la respuesta inmune, pues hay órganos donde se maduran no solo la circulación, donde están donde las células del sistema inmune viajan por todo el organismo, sino que también tenemos donde se producen, como por ejemplo en la médula ósea, que es donde se producen la mayoría, están los precursores hematopoyéticos, y se producen la mayoría de las células del sistema inmune, y los otros órganos de maduración, como por ejemplo el timo, el vaso, el timo por aquí, y los ganglios linfáticos, ¿no? Están en todo el organismo, ¿no? Entonces, bueno, también tienen, aunque sea una segunda parte, no en la iniciación, también tienen que ver con el proceso inflamatorio. Entonces, tenemos que entender que la inflamación es un proceso natural que viene bien y que conduce al control del daño. Normalmente, cuando hay como respuesta al estímulo que ocurre tras el reconocimiento de un agente inflamatorio, hay unos procesos que terminan generando un control de ese daño. Y es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, al principio de la activación del sistema inflamatorio, hay una inflamación en el que se puede conducir a la eliminación del agente inflamatorio. Por ejemplo, nos pinchamos con una astilla, entran algunas bacterias, y esa activación de la inflamación hace que se eliminen esas bacterias, ¿no? Por tanto, se resuelve, y si no hay pérdida de tejido o hay pérdida de tejido, pues al final hay una respuesta en la que se repara ese daño que ocasionó el agente inflamatorio. Sin embargo, hay otros casos en el que el agente inflamatorio no se puede eliminar. Por ejemplo, cuando hay una infección muy grande, o el agente inflamatorio es muy potente, y puede causar entonces una inflamación crónica en la que el agente inflamatorio no se elimina, o los mismos mecanismos de inflamación se retroalimentan y continúan durante el tiempo.
Entonces, al final, eso termina causando cosas como lo que se llama, por ejemplo, granulomas, que son estructuras que no están relacionadas con el funcionamiento del órgano, sino con el aumento progresivo de la inflamación, y pueden terminar también con que los mecanismos de reparación ocasionan una fibrosis en la que no hay una funcionalidad del órgano. La fibrosis son solo fibras de sostén, en las cuales no hay, lo que está ahí no tiene funcionalidad. Entonces, bueno, aquí podemos verlo también en dibujos. Por ejemplo, si hay un daño, puede ser una infección bacteriana, toxinas o daño en el celular, pues causa unos estímulos, genera unos estímulos en los cuales hay cambios vasculares, hay reclutamiento de células del sistema inmune y generación de nuevos mediadores. Eso puede progresar, y si no se elimina el agente inflamatorio, se convierte en una inflamación crónica, ¿vale? Lo cual termina produciendo una fibrosis con una pérdida de función del tejido. En el caso, por ejemplo, de un daño sistémico importante, como por ejemplo una infección crónica o una infección viral, esa inflamación crónica pues también causa fibrosis. Sin embargo, en otros casos, esa inflamación al final termina resolviéndose y se resuelve, con lo cual lo que hay al final del proceso es una eliminación del agente inflamatorio, una eliminación de esos agentes proinflamatorios, tanto las células como moléculas de señalización, y una vuelta a la normalidad del funcionamiento del órgano. Entonces, esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, cualquier cortadura, pinchazo, infección, gripe, al final termina generando una inflamación que se resuelve de una manera que no sigue causando daños al individuo. Sin embargo, en otras ocasiones, pues la inflamación crónica termina causando una pérdida del funcionamiento del órgano. Entonces, hay muchos agentes, además de las células, pues hay muchas moléculas que en este caso se les llama mediadores de inflamación, en las que tienen diferentes papeles relacionados con los diferentes procesos inflamatorios. Tenemos agentes que causan vasodilatación, es decir, el aumento de volumen de los vasos sanguíneos, y el aumento de volumen de los vasos sanguíneos cerca de un foco inflamatorio lo que hace es que pase mucho más sangre, pasen muchas más células que puedan ser reclutadas, y también pueda salir mucho más líquido, que es el que causa la hinchazón en el sitio, en el foco inflamatorio. Entre esas moléculas tenemos las prostaglandinas, que se generan por la excisión de ácidos grasos de los fosfolípidos de membrana. El óxido nítrico, que como muchos sabéis, lo que genera es una relajación de los músculos lisos de los vasos sanguíneos, y la histamina, que también activa los procesos de vasodilatación en el endotelio. Por otro lado, también hay un aumento de la permeabilidad vascular. Ese vaso sanguíneo se hace mucho más permeable para que puedan salir tanto células del sistema inmune como agua, para que esas moléculas proinflamatorias estén mejor y hayan más en el foco de inflamación. Esa permeabilidad vascular se aumenta por diferentes moléculas como la histamina, la serotonina, moléculas del sistema de complemento, bradykinin, leucotrieno y otros, ¿no? Progresión de las plaquetas. Hay otras moléculas que son relacionadas con el efecto llamada a células del sistema inmune, como las quimioquinas o las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y hay otros agentes proinflamatorios que generan fiebre y la sensación de dolor, como las prostaglandinas, o inclusive las mismas citoquinas proinflamatorias terminan también generando fiebre y en algunos casos dolor. Entonces, bueno,
todas estas moléculas, vamos a ver algunas de ellas en los sitios donde, en los diferentes procesos del momento, de los diferentes momentos del proceso inflamatorio. Entonces, tenemos al inicio de la inflamación, tenemos un agente inflamatorio reconocido por esas células de la respuesta inmune innata, que están en los tejidos, células dendríticas, o monocitos, o macrófagos, ¿vale? Y mandan señales en las que se produce, por un lado, un aumento de la vasodilatación, un reclutamiento de más células del sistema inmune, que tienen que atravesar las membranas del endotelio vascular, que ahora vamos a ver lo que es, ¿no? Tienen que atravesar ese endotelio vascular y dirigirse hacia el foco de inflamación. Entonces, como vemos, el inicio del proceso inflamatorio es un problema entre fronteras, unas células que están fijas, que están en el tejido, que suelen ser las células de la respuesta inmune innata, y esas células defensivas mótiles que están en la sangre, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí viene la importancia de los vasos sanguíneos en todo el proceso. Por otro lado, fijaos que como el proceso inflamatorio tiene que ver con el reclutamiento de esas células de los vasos sanguíneos, al final la inflamación solo ocurre en tejidos no vascularizados. Ocurre solo en tejidos vascularizados. En los tejidos no vascularizados, como por ejemplo en los cartílagos, por ejemplo, que no están vascularizados, son zonas libres de inflamación, donde no puede ocurrir inflamación. Algunos diréis, pero bueno, la artritis, ¿qué ocurre con la artritis? La artritis en realidad no es un proceso donde el cartílago está inflamado, lo que está inflamado son las sinovias, ¿no? Que es lo que recubre al cartílago, ¿vale? Y que bueno, todos los elementos del proceso inflamatorio pueden interactuar entre ellos y retroalimentarse e ir aumentando la señal del proceso inflamatorio. Entonces, bueno, aquí simplemente lo que muestra este dibujo, bueno, un poco los participantes de todo el inicio de la inflamación, como mastocitos, macrófagos, aquí faltan las células dendríticas, pues también a veces fibroblastos tienen que ver con la producción de fibra. Por un lado, como células mótiles en el vaso sanguíneo, tenemos monocitos, linfocitos y otros, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que en el vaso sanguíneo está el endotelio, ¿no? Y el endotelio tiene un papel muy importante en permitir que salgan tanto estas células como elementos señales de moléculas de señal mediadores de inflamación. Y bueno, también en la sangre pues también hay diferentes factores, moléculas que también tienen que ver con el proceso inflamatorio. Entonces, bueno, tenemos entre los participantes que tenemos que tener en cuenta el endotelio y todas estas células del sistema inmune. Entonces, hay un vídeo que os he dejado el enlace en el campus virtual, donde se resume un poco cuáles son todos esos procesos de iniciación en el inicio del proceso inflamatorio. Yo os recomiendo que lo veáis, dura unos cuantos minutos, pero bueno, podemos ver, entre otras cosas, como un agente inflamatorio, en este caso, por ejemplo, que sería una bacteria, ¿no? Pues va a activar estas células del sistema inmune innato, como células dendríticas o mastocitos, y ese reconocimiento va a hacer que se generen moléculas que son citoquinas, que van a ejercer el efecto llamada para que otras células del sistema inmune que están en circulación normalmente salgan a través del endotelio, puedan salir y dirigirse hasta el foco de inflamación. Bueno, dura unos cuantos minutos, está en inglés, pero se puede poner con subtítulos, y yo recomiendo porque además va haciendo dibujos progresivos en la medida que va explicando todo el proceso, y es bastante didáctico. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Bueno, bien. Entonces, como ya entendemos un poco cómo ocurre esa iniciación de ese proceso, pues ahora tenemos que ver algunas características generales, ¿no?
esta respuesta inflamatoria, por un lado, la respuesta inflamatoria no siempre acaba en la reparación del daño, como vimos. En la mayoría de los casos, afortunadamente, esa señal de alarma resulta en la reparación del daño, pero en algunos casos no ocurre. Por tanto, el daño a veces inclusive puede superar a esos elementos defensivos. Ese daño se va retroalimentando y va superando a la defensa. Tenemos, por ejemplo, la cicatrización de heridas, donde se ha formado una herida, al final que ha habido una inflamación local, pues ha habido, luego de esa inflamación, pues hay mecanismos, cuando para la inflamación, hay mecanismos de reparación en las que se produce, entre otras cosas, elementos de fibra que sirven de sostén para reparar eso, y también vuelve la funcionalidad del órgano. Fijaos que aquí en la mayoría, aunque hay unión, aunque hay fibra, que la fibra no tiene funcionalidad, la mayoría del resto del tejido es funcional, por tanto no se afecta la funcionalidad del órgano. En cambio, en algunos casos, cuando el proceso que inicia la inflamación es muy grande, como por ejemplo grandes heridas, pues al final, aunque hay pues inclusive aunque pueda haber la inflamación puede parar, y hay mecanismos de reparación, al final puede que se comprometa la funcionalidad del órgano, ¿no? Y entonces, fijaos que en el caso de la piel, ¿no? Aquí se ha perdido parte de la piel, se ha quedado todo fibra, y hay zonas en las que no hay recuperación de la funcionalidad del órgano, en este caso de la piel, ¿no? Y estas son pues las cicatrices que vemos cuando después que tenemos alguna herida, ¿no? Tenemos una pequeña zona de nuestra piel en la que no hay funcionalidad. Entonces, esas cicatrices pues son las que son señales de una fibrogénesis, de que después de la resolución del daño no han recuperado todo en la funcionalidad del órgano en un 100%. Una cicatriz pequeña, pues en el 99, algo por ciento, ¿no? Pero no en el 100%. Por eso la podemos ver, las cicatrices. Pues imaginaos que si esto es un órgano donde ha habido una formación de fibra y una fibrosis importante, pues sí se puede perder funcionalidad del hígado. Y es, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en eventos de inflamación crónica en el hígado, por ejemplo, durante muchos años, termina causando una fibrosis donde se va perdiendo gran parte del funcionamiento del hígado, ¿no? Porque en vez de haber hepatocitos, que son los que están haciendo la función del hígado, lo que hay en ese espacio es fibra, ¿no? que se ha hecho como se ha ido generando por intentando resolver ese proceso inflamatorio que continúa en el tiempo. Bueno, entonces, por otro lado, esa respuesta inflamatoria que no siempre recupera el daño, a veces el problema es el sitio donde ocurre. O sea, no es lo mismo un proceso inflamatorio que ocurre en todo un órgano, pues en este caso no es lo mismo una inflamación que ocurra en un sitio donde no hay peligro de muerte, como por ejemplo en una extremidad, ¿vale? En este caso, aunque tenga una inflamación crónica, una artritis, ¿no? Una inflamación crónica continuada durante muchos años, no es peligrosa para la vida del individuo. Es molesta, pero no es peligrosa para la supervivencia. En cambio, una inflamación en los bronquios sí puede ocasionar una pérdida de la respiración, por tanto, sí puede ser peligrosa para la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí bronquios normales y bronquios inflamados, pues se reduce la capacidad respiratoria del individuo. Entonces, bueno, ahí sí la inflamación, en este caso, no solo no está resolviendo el daño, sino que está poniendo en peligro la vida del paciente. Por otro lado, está el problema del tiempo, ¿no? Ese sistema de alarma al daño se hace crónico en el tiempo. Por tanto, termina no resolviendo el daño, sino generando más daño, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el caso de una respuesta
inmediata, por ejemplo, la picadura de un insecto, pues generó ese proceso inflamatorio que normalmente se resuelve en pocos días o en menos de un día, ¿vale? Pero hay procesos inflamatorios, por ejemplo la artritis, donde ese proceso inflamatorio continuo hace que se pierda en la funcionalidad de un órgano, ¿no? Entonces, no solo no se resuelve, sino que causa un daño que es muy difícil, es irreparable o muy difícil de reparar. Y bueno, a veces ese proceso reparador pues termina, en vez de mejorar y eliminar el daño, lleva a un aumento del daño, ¿no? Porque como había comentado, se va retroalimentando en el tiempo y sigue y genera más y más inflamación, ¿no? Entonces, un ejemplo es el granuloma, en el que donde ha habido un foco inflamatorio importante que no se ha resuelto, al final ha causado una activación ya no de las células innatas del sistema inmune, sino en la respuesta adaptativa, que se ha mantenido activada durante el tiempo. Entonces se mantiene un foco inflamatorio continuo que sigue retroalimentándose y termina siendo focos de inflamación crónica que no se pueden resolver en el tiempo, ¿no? O que son muy difíciles de resolver en el tiempo, ¿no? O sea, y lo que hay, lo que se muestra es una citología donde hay un montón de células, células de un foco de inflamación con todo alrededor, con linfocitos activados mandando señales de retroalimentación de que hay un daño que hay que resolver, ¿no? Y al final eso termina causando mucho más daño. Entonces, bueno, dentro de lo que es, ya lo comentamos, la importancia de ese proceso inflamatorio, ¿no? Ahí son la base de toda la patología de muchas enfermedades, tanto infecciosas, por supuesto, como enfermedades inmunológicas, como enfermedades autoinflamatorias, están relacionadas directamente con la inflamación, e inclusive hay enfermedades donde el componente autoinflamatorio es de origen desconocido. Es decir, se generó una respuesta inflamatoria, en el momento que hay síntomas importantes, donde se puede ver que ha habido una respuesta inflamatoria importante y crónica, pero no se puede llega un momento en que no se puede identificar cuál fue el estímulo inicial, cuál fue el agente inflamatorio que inició todo ese lío, ¿no? Entonces, eh, eh, no se sabe el agente etiológico, cuál fue el agente que inició eso, pero se sabe que es una enfermedad con componente inflamatorio. Y como un ejemplo, pues la enfermedad de Crohn, ¿no? O sea, como muchos sabéis, ocurre una inflamación del intestino, que bueno, durante mucho tiempo no se tenía claro cuál era el componente que generaba esta inflamación crónica y sostenida durante el tiempo, ¿no? Hoy en día ya se están identificando algunos de los patógenos que inician este proceso inflamatorio, ¿no? Pero durante mucho tiempo no se conocía. Por otro lado, pues todas las enfermedades metabólicas, degenerativas, pues tienen un fuerte componente inflamatorio. La aterosclerosis, lo vais a ver en alguna de las clases de la asignatura, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, tienen un componente inflamatorio que, aunque no es su origen, quizás en el caso, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? No es su origen realmente la inflamación ocasiona un empeoramiento importante del proceso de la patología, ¿no? Entonces, tienen al final un componente inflamatorio que no se puede, que hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, aquí lo que vemos es una citología de cómo sería en un vaso sanguíneo. Esto sería la capa más interna que da la luz del vaso, y esto serían las diferentes capas. Esta sería la capa muscular, esta sería la capa intermedia, y esta sería la capa, la íntima o el endotelio, ¿no? Que es el que da a la luz del vaso. Y bueno, hay pequeñas lesiones, que todos tenemos lesiones de placas de ateroma,
en la parte subendotelial de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Unas lesiones que comienzan por la acumulación de colesterol malo, de la LDL en esos sitios, y que van generando una respuesta inflamatoria que al final puede ir creciendo y aumentando esas lesiones en el interior de nuestros vasos sanguíneos, y que en algún momento pueden romperse y son los que causan, pues, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, como infartos, ictus, etcétera, ¿no? La ruptura, el empeoramiento de estas lesiones y la ruptura de alguna de ellas, pues son las que terminan causando los daños muchos de los daños que ocurren en las enfermedades cardiovasculares, que tienen que ver con la inflamación en esas placas de ateroma, en esas lesiones ateroscleróticas. Entonces, bueno, vemos que la importancia en general de ese proceso inflamatorio, y por eso tenemos que verlo hemos dedicado una asignatura entera a estudiar la inflamación y los diferentes campos donde puede afectar la inflamación, ¿vale? Y bueno, el cáncer también tiene un componente inflamatorio, pues esas células que están proliferando y que están causando muerte celular alrededor. En el caso, esa muerte celular, tanto por el reconocimiento de las células de cáncer por las células de defensa, como el reconocimiento de algunas de estas de células del entorno por muerte celular no programada, pues al final terminan aumentando el proceso inflamatorio en cáncer, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes sistemas moleculares que están involucrados en el inicio del sistema inflamatorio. Aquí lo que se muestra, aquí hay un agente inflamatorio, como por ejemplo un microorganismo que es reconocido por células del sistema inmune, como por ejemplo mastocitos, que generan una señalización que va a aumentar tanto la permeabilidad vascular, como el volumen y la permeabilidad vascular, como el efecto llamada de células del sistema inmune, como monocitos, por ejemplo, para acudir al foco de inflamación. Entonces, bueno, hay un montón de agentes inflamatorios que se van generando por estas células, como histamina o prostaglandina, agentes que llaman a la quimiotaxis de estas otras células, que están todas interconectadas, ¿no? O sea, tienen que ver con ese inicio del sistema inflamatorio, del proceso inflamatorio. Entonces, bueno, vemos que es una introducción general a lo que es la inflamación. Ahora que entendemos más o menos el inicio, ¿no? Cómo ocurre, ¿no? Hay un agente inflamatorio que es reconocido por esas células del sistema inmune innato, y que van a mandar unas señales que van a generar un efecto llamada a células del sistema inmune, ¿no? Por otro lado, hemos visto cuáles son esas características generales del proceso inflamatorio y cuáles son los problemas generales de la inflamación. Entonces, voy a parar aquí para no hacerlo muy largo, hacerlo en varios trozos, ¿no? Y el siguiente vídeo va a ser sobre ya la primera parte, ¿no? Cómo es ese reconocimiento de esas primeras células innatas del sistema inmune innato, ¿no? Cómo reconocen esas células, cómo reconocen al agente inflamatorio, ¿no? Y esos son precisamente los receptores de peligro, que son los que vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Entonces voy a parar aquí y voy a poner el siguiente, ¿vale? Venga, hasta luego.